Introduce esta noción de modernidad líquida y de prácticas también culturales y educativas que están en esta metáfora de la liquidez, en donde la metáfora también de liquidez tiene que ver con la relevancia del tiempo y ya no con la del espacio. El espacio ahora en la virtualidad sabemos que es absolutamente cambiante y absolutamente incierto de pronto, pero la liquidez implica también el tiempo. Hace un momento mencionaron un concepto que tiene que ver con la rapidez, con esta necesidad. En la modernidad líquida lo que nos está ocurriendo social y culturalmente es una prisa, ¿no? Un apresuramiento por querer abordar contenidos, por querer abordar y abortar relaciones, por querer abortar y abordar prácticas nuevas, pero todo en un marco de esta liquidez que nos implica el abandono incluso de narrativas que están siendo superadas, de narrativas que tenían que ver con la certidumbre, que tenían que ver con lo sólido. En ese sentido es como el concepto que se opone a la liquidez, es la noción de concreción y de materialidad. Eso está quedando atrás, ¿no? Lo que ahora se nos impone en esta sociedad y en estas nuevas prácticas culturales es también la prisa por querer aprender, la prisa por querer. Pero bueno, en ese sentido la última reflexión que yo quiero hacer, porque de esto ya hablaron mis compañeros, de los nuevos géneros de literaturas digitales, bueno, que de esto ya se habló. Nada más quiero mencionarles dos géneros que tienen mucho éxito actualmente en México, por ejemplo, y se hacen concursos como el que mencionó José Manuel, pero hay muchos otros, que son los cuentuitos, que son también cuentos en la red de Twitter. Bueno, es cierto, aquí ya estoy pasando aquí, ya es que me hago bolas con esto. Bueno, el poetry que es algo parecido, pero que son formas, sobre todo, que están permitiendo que cualquier lector pueda también asumir un rol de autor, ¿no? Esto habla de la apropiación también de los discursos y de la apropiación de los géneros para dejar de ser solamente lectores receptores, para poder convertirnos en poetas y en narradores. El cuentito, no sé si lo lograron leer, y quizás para casi terminar diría que en su dimensión social, leer en cualquier modalidad hace posible la construcción colectiva de significados en el marco de una práctica dialógica, y esto se mantiene, ¿no? Dice Paul Ricoeur en su planteamiento hermenéutico que un autor tiene frente a sí la prefiguración de su obra. En la construcción de la obra misma la configura, y la refiguración está en manos del lector, sin duda. Tenemos nuestro trabajo con lectura analógica o digital, sigue siendo formar lectores críticos y hermeneutas, ¿no? Que sean capaces no solamente de interpretar textos, sino de apropiarse de ellos y de algo que es muchísimo más importante, de buscarse, así como en la lámina inicial, de buscarse a sí mismos, de construir esta noción de otredad y también de alteridad que nos hace falta en esta sociedad actual. Construir alteridad a través de la lectura y la escritura con otros en cualquier espacio es indispensable. Y por supuesto quiero mencionar, y no quiero dejar de hacerlo, de mencionar la noción también que maneja Gastón Bachelard en torno de la necesaria, yo diría la imprescindible necesidad de vivir la soledad cósmica, que sobre todo, él dice, es una experiencia que sobre todo se vive en la infancia, y es donde se construye la posibilidad de la imaginación creativa. La soledad cósmica, dice Bachelard, es el espacio donde todos los que hemos sido niños hemos elaborado nuestras ensoñaciones más fundamentales que nos dan razón de ser y de estar en este mundo. Esas ensoñaciones de infancia son, dice Bachelard, las que hacen que los poetas sean poetas, que traen al aquí y a la hora esas ensoñaciones de infancia para regalarnos a todos nosotros esa experiencia estética, de estar con nosotros mismos, pero de estar también a partir de la construcción de nuestra subjetividad. Y para la construcción de todas estas nociones de subjetividad, de identidad, de otredad, insisto, también de alteridad, la lectura y la escritura son vehículos poderosísimos.
que además también de formarnos como sujetos, ayudarnos a construir nuestra conciencia de mundo, nos ayudan también a construirnos como ciudadanos críticos y como ciudadanos participativos que tenemos que reapropiarnos del mundo y de la esperanza de que este mundo puede cambiar y puede ser mejor. Gracias. ¿Se oye? Sí. Me han hecho señas de que solo tenemos 10 minutos para conversar. No me importa porque me parece que valía mucho más la pena escucharlos a los tres. Creo que después de las 3 intervenciones puedo decir que era imposible pensar en un mejor final que lo que has dicho sobre la soledad cósmica, María Esther. Diría que no solo de los poetas, sino también la de los matemáticos y la de todos nosotros los seres humanos. Tengo la impresión de que voy a tratar de resumir, cosa que me parece muy difícil, para tratar de abrir una conversación que va a ser imposible llevar a cabo en 10 minutos. De alguna manera me da la impresión, Inés, de que tú has girado alrededor de la inmensa conversación alrededor de los libros, alrededor, si se quiere, de una lectura un poco más tradicional, pero cómo esa lectura se ha visto multiplicada por infinidad de canales en la red, y nos has dejado con la inquietante pregunta sobre quiénes son los dueños de esos canales, sobre quién controla esos espacios donde todos conversamos y donde estamos oyendo y participando en conversaciones sobre los libros. Mientras que José Manuel de Amo ha hablado más de nuevas prácticas en el sentido de la lectura misma, en cómo la lectura cómo se fragmenta, cómo ya sabemos que esa línea clásica de división entre el lector y el escritor se diluye, hay una creación colectiva, se rompe, digamos, la linealidad en la que estamos acostumbrados a leer, o por lo menos la forma de esa linealidad como la teníamos entendida. María Esther, me parece que has sido como la más filosófica, la más reflexiva, si bien has abordado algunos de los temas que abordó también José Manuel con las nuevas prácticas y nuevas formas. Sí siento que de alguna manera nos has recordado que somos los mismos, que la condición humana es la misma, enfréntese a un libro en papel o enfréntese a una pantalla o a, no sé, modelos multimodales, transmediales y la infinidad de palabras que de nuevos términos y de nuevos vocablos y de nuevas prácticas que nos permite la red. Sin embargo, me parece que en la exposición que tú has hecho, el libro tradicional, la novela, esa lectura lineal, todavía pervive. Existe, es mucho más poderosa que lo que yo siento que ha hablado José Manuel. Siento que tú estás como en la mitad. Pero no sé si puedo entrever aquí algunas posiciones, no necesariamente antagónicas, pero quizás sí no tan similares con respecto a hacia dónde va la lectura, hacia esa lectura futura, en la que una sobrevive mucho más en la lectura como la entendemos hoy y en la otra prácticamente desaparece. Quisiera dejarles esa para que empecemos el tiempo que nos queda de conversación. No sé, a ver, Inés, voy a tratar de... Es que me siento como también muy presionada por el tiempo y por las posibles preguntas del público. Simplemente sí les quiero decir, bueno, vamos a estar aquí. La pregunta y luego pasamos. Claro, vamos a estar aquí los 2 días, podemos seguir conversando. Soy muy consciente de que hay más preguntas que respuestas, así es que podemos hablar en el pasillo y tomando un tinto. Sí, porque creo que es lo más interesante de estos encuentros. Mariana, hemos tenido que resumir mucho la posición, entonces... Obviamente yo omito en mi presentación en qué formato está leyendo el lector. Porque además yo me he referido a algo que como bien apuntaba María Esther, yo me he referido a la lectura literaria. ¿Y a qué pasa en la socialización de la lectura literaria? Al margen del soporte en el cual estemos leyendo esa lectura literaria. Lo cual no quiere decir que yo piense que el futuro de la lectura literaria... O sea, que sobre eso no he opinado, y además opinar me llevaría mucho tiempo, con lo cual mejor no lo trato. Pero no quiere decir que haya una oposición
con el planteamiento que se ha podido hacer hablando de nuevos géneros, porque de hecho ayer nos repartimos un poco el contenido. Lo que sí es cierto es que lo que hoy dicen los datos en el Pew Internet Research que hemos manejado hace muy poco, ya se decía que los millennials, es decir, los que están entre 18 y 29 o y 30, pues prefieren 2 veces más el soporte impreso que el digital. Es verdad que cuando se analizan los datos, que es lo más interesante de todo, que es ver la evolución, ver la tendencia, porque eso es lo que nos da una idea, pero eso es así. Entonces yo ahora no quiero entrar en polémica sobre si yo pienso que es que el futuro está en el impreso, es que no es ese el punto de vista, sino que ha sido una manera de mirar cómo realmente hoy la construcción del lector joven que se produce en la conversación sobre los libros, una buena parte de esa construcción se está produciendo en entornos virtuales y una buena parte de esa conversación o de esa construcción se está produciendo por medio de unos mecanismos que, sinceramente, están alejados de cómo nosotros enseñamos literatura en la escuela o cómo nosotros incorporamos la lectura en la escuela. Y eso es lo que yo he querido plantear aquí. No tanto el soporte de la lectura, sino en ese proceso de construcción del lector, qué mecanismos están interviniendo en las relaciones interactivas entre lectores de una manera horizontal, que de alguna manera, creo, se alejan a las características de cómo se rigen las redes de conocimiento en una institución escolar, en una biblioteca o en una entidad de promoción de la lectura, aunque sean entornos no formales, que son estructuras mucho más jerárquicas, mucho más verticales. Y eso es justo el foco de lo que yo he querido de alguna manera plantear. Gracias. No sé si tienes algún comentario, José María. Yo, al hilo de lo que ella comenta, efectivamente, por eso yo en mi intervención he hablado del libro electrónico y luego de lectura digital, porque se da la paradoja de que el concepto de lectura digital va más allá, ya no es tanto el soporte como el espacio, el escenario digital que permite que la lectura no se quede en la lectura tradicional. Es decir, no solamente en una interacción de yo lector con el libro y ahí acaba todo, sino el espacio virtual es el inicio, o es el que me permite a mí que la lectura sea el inicio de un acto que va mucho más complejo, que es el acto de la creación, lectura-creación. Y esto me lo está permitiendo el espacio, la cultura participativa que ha generado el espacio y los espacios de afinidad apasionada. Es decir, que se reúna gente de Honolulu con los de Almería y con los de Finlandia a hablar de un interés muy específico sobre algo y que se genere una gran cantidad de contenido lector o de lo que quiera sobre eso, eso tiene un potencial formativo absoluto. Y ahí es donde está la clave de la lectura digital, no tanto en el soporte en el que se lea. Bueno, gracias. Me han dicho que quieren hacer preguntas. No. Ok. Tenemos que... Bueno, una. Pero María, nos ofrecemos a los pasillos. Bueno. Ahí hay una pregunta. La verdad es que a mí sí me interesa saber si estallará o si ustedes que tienen una información mucho más precisa que la que puede tener uno al respecto, si la lectura lineal estallará y morirá y será finalmente reemplazada, sin apocalipsis, sin distopías, por una lectura fragmentada, multimodal, una lectura creativa. A mí sí me interesa saber si la lectura va hacia allá y sí me gustaría que aventuraran que especularan una respuesta. No hablemos de soporte, muy bien, hablemos de distintos modos de lectura, pero yo me pregunto si esa lectura en la que crecí yo, en la que probablemente enseña, a la lectura que probablemente enseña la mayoría de los docentes que está aquí, es una lectura que definitivamente cambiará. A mí me interesa saber eso, María Esther. Pues muy brevemente, yo no soy tampoco apocalíptica, yo creo que leer de maneras diversas es lo mejor que podemos hacer, aprender a hacerlo, aprender a interactuar con todo tipo de textos y de géneros, pero me parece sí que el libro en sí mismo como objeto cultural físico y de papel
ha permitido y va a permitir, creo, porque cada vez lo veo más, crear vínculos cuerpo a cuerpo. Y eso sí que es insustituible. O sea, crear un vínculo afectivo con la mediación de un libro, como decía Yolanda Reyes hace rato, con un niño en las piernas, eso me parece que es insustituible. Ahora, claro que dices tú, lo puedes hacer también con una tableta, sí, pero resulta que yo no creo en el fin del libro de papel definitivamente, pero sí creo en la coexistencia, ¿no? En la coexistencia. Y los vínculos face a face o cuerpo a cuerpo, creo que tienen un poder que ninguna tecnología va a superar. A mí sí me lo parece. Yo quisiera terminar una cosa. Yo me imagino el público oyéndolos a ustedes acá, por favor, 3 minutos más. Y sabiendo que tal vez muchas de las personas que están aquí son docentes de colegios públicos, en donde hay conexión a Wi-Fi solamente en un pequeño espacio del colegio, donde no hay suficientes tabletas o computadores o tecnología digital. Es decir, quiero hablar de la brecha. Muchas veces, José Manuel, cuando hablabas, yo sentía que estaba hablando para tal vez el primer mundo. Un mundo que tiene acceso 100% a las nuevas tecnologías en el aula de clase. Y me gustaría, como una reflexión final sobre ese reto de la brecha, que es un reto que estamos en Colombia, es un reto real, es un reto complejo. De hecho, en Bogotá, la capital de Colombia, de los 380 colegios que existen, con unas 700 sedes, pero son 700 colegios, solamente 110 tienen biblioteca. No digo biblioteca digital, digo biblioteca escolar. Entonces hay unos retos muy grandes sobre los cuales a mí me gustaría oír como algunas reflexiones, ya que estamos aquí. Sí, precisamente esa es una de las cuestiones que hemos debatido los tres antes de entrar, el de la brecha digital en Latinoamérica. Pero es una realidad y nosotros partimos de la idea, y repito, que no estamos ante... lo que no estamos proponiendo es un cambio de paradigma que suponga, ¿cómo decirlo?, un cambio en la forma de enseñar, de aprender la lectura digital, sino simplemente estamos diciendo que el espacio digital está permitiendo una serie de reflexiones en torno a las que un docente, tenga o no Wi-Fi, pueda, ¿cómo decirlo?, reflexionar para su propia práctica. Es decir, estamos hablando de que hay gente que se reúne en una comunidad de Internet para hablar de lectura. Pues convirtamos esa bondad en una realidad en el aula, en la que exista el aula como un sitio donde se negocia la lectura, un sitio donde el valor social de la lectura se genere en torno a esa construcción de esa comunidad. Nosotros pertenecemos a una comunidad que a lo mejor no estamos en el Wi-Fi, pero sí que estamos juntos. Entonces, esa es la bondad que a mí me gustaría que permaneciera. Cuestiones que van más allá de que estemos en el primero o en el segundo momento. A ver, Marian, yo voy a contestar brevísimamente y es muy injusto porque yo creo que este es un tema fuerte, por eso yo mi última transparencia diapo la he dedicado a eso. Pero es que mi respuesta está en esa diapo. La brecha no es solo una brecha de acceso. O sea, no es solo una brecha de acceso. Y por eso he marcado esos 3 elementos que puede tener más que ver con el acceso y la participación, pero hay una brecha que se está creando en relación con la transparencia. Es decir, el conocimiento, vuelvo a incidir sobre eso, la reflexión colectiva sobre los entornos sociales, políticos, morales en los cuales en este momento estamos conviviendo en este medio virtual. Y por último, un reto ético que tiene que ver con... Entonces, a mí me parece que analizar el problema de la brecha solo hoy como un problema de acceso, pues es un problema en sí mismo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Inés. Quisiera también preguntarte la misma pregunta y ya por eso terminamos. Sobre la brecha, yo vengo de México, de un país que es muy semejante a Colombia, y hay contrastes. Pues hay contrastes. Hace un momento les mencionaba que en una comunidad indígena del estado de Oaxaca, la propia comunidad construyó un servidor
para dar el servicio de internet y de telefonía, ¿no? En una comunidad en la Sierra Mije. Pero esto no es algo que se vea en todos lados. También hay una cantidad impresionante de escuelas públicas sin electricidad, no digan sin dispositivos digitales, sin electricidad, ¿no? Sin agua potable, niños que todavía siguen caminando 3 horas para llegar a la escuela. O sea, la brecha existe y es una brecha que no se resuelve tecnológicamente, porque es un asunto social, político, económico. Entonces, también tendríamos que sería motivo de otra charla, dimensionar estos fenómenos culturales a la luz de una sociedad neoliberal, ¿no? De una sociedad con una desigualdad brutal en nuestros países latinoamericanos, para empezar, ¿no? Y que tiene que ver justamente con eso, con el ejercicio del poder, con la falta o no, o la búsqueda de democracia y con la repartición de bienes, ¿no? Tiene que ver con dimensiones que son mucho más estructurales y más amplias. Muchas gracias, María Esther, muchas gracias.